Señor les bendiga. Continuamos con la enseñanza de los tiempos finales. Esta vez, como le dijimos en el primer pensamiento sobre el primer anticristo de la historia, continuaremos en el capítulo 11 de Génesis y hablaremos sobre la torre de Babel y la globalización del mundo. Vamos a leer en Génesis 11 para entrar al tema. Dice así: en el nombre de nuestro Dios. Era entonces toda la tierra de una sola lengua y unas mismas palabras. Y aconteció que cuando salieron de oriente, hallaron una llanura en la tierra de Sinar, y se establecieron allí, y se dijeron unos a otros: vamos, hagamos ladrillos y cozámoslos con fuego. Y les sirvió el ladrillo en lugar de piedra y el asfalto en lugar de mezcla. Y dijeron: vamos, edifiquémonos una ciudad y una torre, cuya cúspide llegue al cielo, y hagámonos un nombre, por si fuésemos esparcidos sobre la faz de toda la tierra. Y descendió Jehová para ver la ciudad y la torre que edificaban los hijos de los hombres. Y dijo Jehová: he aquí el pueblo es uno, y todos estos tienen un solo lenguaje, y han comenzado la obra, y nada les hará desistir ahora de lo que han pensado hacer. Ahora pues, descendamos y confundamos allí su lengua, para que ninguno entienda el habla de su compañero. Así los esparció Jehová desde allí sobre la faz de toda la tierra, y dejaron de edificar la ciudad. Por esto fue llamado el nombre de ella Babel, porque allí confundió Jehová el lenguaje de toda la tierra, y desde allí los esparció sobre la faz de toda la tierra. Padre, en el nombre de Jesús, te adoramos y te damos la gloria. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad, Dios mío. Danos la gracia y la sabiduría necesaria para tratar este corto tema, Señor. Ilumina nuestras mentes, nuestros corazones, y que cada uno de nosotros tengamos como cosa confiable solamente las sagradas escrituras. Por Jesucristo nuestro Señor, Dios y Salvador, te los pedimos. Amén y amén. La Torre de Babel y la globalización mundial. Todo fracaso del hombre consta es por su desobediencia. Todo fracaso del hombre, toda intención del hombre que ha llevado a la desgracia es por desobedecer a Dios, más nada. Esa es la enseñanza hasta el día de hoy. Salomón dijo: Dios hizo al hombre perfecto, pero el hombre decidió sus propios caminos. El hombre decidió corromperse. Vemos la escena de que la civilización antigua, los primeros descendientes de Noé y de sus hijos, comienzan a tener nuevas intenciones. ¿Por qué nuevas intenciones? Porque Dios sencillamente les dijo: multiplicaos y fructificaos, llenad la tierra. El que haga mal muere, el que dañe y asesina debe también morir de la misma manera. Eso fue lo que dijo Dios, más nada. O sea, el que intente hacerse daño o el que intente hacer daño debe ser castigado. Multiplíquense, llenen la tierra, vayan tranquilamente, que no va a haber diluvio. Pero los hombres, el hombre nace con la rebeldía en el corazón, la rebeldía hacia Dios, la rebeldía de querer cumplir sus propios planes. Ese es el mensaje de hoy en día. ¿Lo has visto? Por televisión, por las series de televisión, por las películas, por las conferencias que hacen supuestamente los que te enseñan a hacer dinero. Tú todo lo puedes, tú eres poderoso, tú eres grande, tú eres capaz, nadie te puede vencer, no necesitas de nadie. Ese es el mensaje de hoy en día.
aún un mensaje que se ha metido hasta dentro de las iglesias, de los que se dicen ser iglesia, de los que se dicen ser algo en Dios, pero usted, como dice el Señor Jesucristo y yo, tenemos que analizarlo según la palabra. Primero, púlpitos donde Jesucristo no existe. Ellos pueden hablar de Moisés, pueden hablar de Josué, pueden hablar de Gedeón, del esfuerzo, del sacrificio, de la capacidad humana, pero jamás incluyen a Cristo. ¿Por qué? Porque sin Cristo nosotros nada podemos hacer. Pero ¿cuál es la rebeldía en los púlpitos? Porque en los púlpitos es que más hay rebeldía. Tú puedes, tú lo lograrás, tú eres capaz, tú y tú, el ego, el egocentrismo. Y aquí tomamos este capítulo 11 de Génesis, sencillamente tomando las palabras de un historiador que dijo: la historia fue algo que pasó, algo que está pasando y algo que sucederá. Es decir, la historia siempre se repite. Y los hombres, si se apercibieran de la historia, comprendieran y corrigieran cosas. Pero mire, lo que ha cambiado, pero el hombre sigue siendo el mismo desobediente, el mismo corrupto, el mismo ser orgulloso, malagradecido con Dios. Siempre ha sido el mismo. Lo único que ha cambiado la tecnología y lo único que ha evolucionado en todo esto es el pecado. Fíjese para que vea. El hombre no ha evolucionado físicamente, sino tecnológicamente e inmoralmente. ¿Oyó? Porque hace 30 años los homosexuales no salían a hacer marchas. Las feministas, no las mujeres, las que se dicen ser feministas, no salían a decir aberrantemente que tenían que permitirle el derecho de elegir quién nacía y quién no. O sea, todo es tomar el control de Dios, o sea, quitar a Dios y actuar como Dios. Ya lo dijimos al principio. ¿Y qué pasa? Aquí en la Torre de Babel tenemos un ejemplo de la globalización del mundo. Dice la Biblia: era entonces toda la tierra de una lengua y de unas mismas palabras. O sea, hablaban el mismo idioma, tenían el mismo pensamiento y tenían el mismo propósito. Y cuando salieron de Oriente, de donde estaban ubicados, que decidieron alejarse de Dios, se fueron a otro lugar. Mire cómo son las personas. Sucede en todos los ámbitos. Donde se les reprende, donde se les dice qué debería hacer qué deberían de hacer para la bendición de sus vidas, no lo prefieren, se alejan y se van a otro lugar a hacer otra cosa. Por eso usted ve partidos políticos que se dividen, naciones que se dividen, iglesias que se dividen, organizaciones que se dividen, empresas que se dividen para buscar sus propios intereses. Aquí lo dice la Biblia: y aconteció que cuando salieron de Oriente hallaron una llanura en la tierra de Sinar y se establecieron allí. Quiero que tomen en cuenta que la palabra Sinar, aunque es una palabra muy antigua, e investigando, la palabra Sinar significa, a donde la encontré de idiomas antiguos, significa realizar, hacer o efectuar. También significa una seña, un movimiento o un visaje, entre muchos otros significados que tiene. Según el acto o la acción que se vaya a realizar. Llegaron a tierra de Sinar y se establecieron allí. Pero mire, hicieron una reunión, se reunieron. En el verso 3 dice: y se dijeron unos a otros: vamos, hagamos ladrillo y cosámoslo con fuego. Y les sirvió el ladrillo en lugar de piedra y el asfalto en lugar de mezcla. No parece nada normal, ¿cierto? Y dijeron:
por segunda vez, vamos, otra reunión, edifiquemos una ciudad y una torre cuya cúspide llegue al cielo y hagámonos un nombre. Y hagámonos un nombre por si fuésemos esparcidos sobre la faz de toda la tierra. Mire, hay una guerra por un pensamiento único hoy en día. Hay una guerra por un mismo ideal hoy en día, por un mismo plan. O sea, ellos tenían un plan, sabían que Dios les había dado una orden de esparcerse y de multiplicarse, de tomar toda la tierra, y ellos dijeron no, y dijeron bueno, vamos a hacer esta reunión, vamos a hablar aquí, no queremos ser esparcidos, no queremos multiplicarnos, no queremos nada de Dios, vamos a hacer una torre y una ciudad, una torre grande cuya cúspide llegue al cielo. Mire todo el proyecto que tenían, y comenzaron a realizar sus proyectos, comenzaron a unirse, a hacer una torre, según ellos, que llegara al cielo. Por si eran esparcidos, mirar la torre, volver allá. Claro, según la historia y la arqueología, en esas torres se practicaban sacrificios, y no a Dios, no a Jehová Dios, sino a otros seres, a otras cosas, a otras deidades que ellos mismos inventaron, que ellos mismos invocaron. Esto la historia lo verifica mucho, los sumerios, las tradiciones del Medio Oriente, todas esas cosas. Pero lo que me llama la atención, y por eso les digo Babel y la globalización del mundo, es el sistema de unidad que ellos escogieron. Vamos, edifiquemos una ciudad y una torre cuya cúspide llegue al cielo y hagámonos un nombre. O sea, no queremos nada con el nombre de Dios. No queremos nada de Dios. Hagámonos nosotros mismos un nombre. Hagámonos nosotros mismos algo que seguir, algo que adorar que no sea Dios, algo con que obligar a las masas, un ideal que no tenga que ver con el cielo. La expresión hagámonos un nombre era renunciar al conocimiento de Jehová Dios, rechazar su propósito, sus principios, fructificad y multiplicaos, llenad la tierra. Ese era el propósito de Dios para con el ser humano. Sus planes, su modo de actuar con el hombre. Fructificaos y multiplicaos, llenad la tierra, sojuzgadla. Ellos no quisieron nada de eso. Porque el mundo, el sistema que ellos inventaron, que existe hoy en día, no quiere nada con Dios. Ese mundo, este mundo y ese mundo de la antigüedad es el mismo pensamiento. Hagamos una torre con el propósito de ¿qué? De detener a Dios. Hagámonos un nombre con el propósito de ¿qué? De excluir a Dios. Ahí comienzan las religiones, las políticas, los ideales que la historia no solamente lo relata la Biblia, que es el libro de Dios, sino la historia dice que han llevado a mortandad y a fracaso, que han llevado a la destrucción, que han llevado a guerras. Yo no entiendo por qué hay personas que dicen, ¿por qué Dios ha permitido las guerras? De verdad no entiendo. Si eso es lo que el hombre quiere, vivir sin Dios. Ellos lo demostraron aquí. ¿Por qué hacer una torre que llegara hasta el cielo? O sea, la mentalidad primitiva, pecaminosa del ser humano, querer detener a Dios y sus planes. Pero lo que ellos ignoraban, porque era una que Dios es todopoderoso. Edifiquemos, hagámonos un nombre. O sea, vivamos de nosotros mismos.
Ese es el pensamiento. Hacerse un ídolo, hacerse un Dios. Hagámonos un nombre. O sea, fama, fortuna, riquezas, poder, influencia, pero sin Dios en el corazón. Por eso el Salmo 14 dice el necio en su corazón, no hay Dios. Y se han corrompido, se han pervertido, cada quien buscó lo que quisiera. Que ahora alguien famoso que lo idolatran, tiene el pelo pintado de verde, se hace un hueco en la nariz, se hace un hueco grandote en la oreja, se desfigura el rostro y se convierte en un ideal. Hagámonos un nombre, o sea, la fama, que los demás sean como yo soy, no como Dios. Y el que se oponga lo persigo, y el que se oponga lo mato. Lo hace el Islam, lo hace la Iglesia Católica, lo hacen los políticos, lo hacen los países fuertes. ¿O no ve el conflicto en el Medio Oriente? Turquía contra Siria, Siria contra Israel, Irán contra Israel, Israel contra Irán, e Irak contra todo lo que se opone, todo lo que choca en las ideas se convierte en un conflicto. Aún en la misma casa, mire lo que está sucediendo, cómo ha aumentado las denuncias acerca de la violencia familiar. Un niñito en Francia, como de 10 años, se escondió a las 12 de la noche y llamó a la policía diciendo que ya no aguantaba más tanto maltrato de su padre, de tanta golpiza que le daba, porque están encerrados las mujeres llamando a la línea de emergencia del maltrato, porque ha aumentado el maltrato en el hogar, porque así son los hogares sin Dios. Así son las casas sin Dios. Donde no está Dios, va a estar el diablo, va a estar la corrupción moral, va a estar el maltrato, porque están maltratando mujeres, están maltratando niños. La gente está asombrada que en vez de detenerse eso, lo que hizo fue aumentar. ¿Por qué? Por la mentalidad sin Dios. Porque alguien que cree en Dios, alguien que ama a Dios, no maltrata a su hijo, no maltrata a su mujer, no maltrata a su esposo, no tiene la familia dividida. Estuvieran orando, clamando por misericordia, pero eso es lo que pasa. Sin Dios, ellos se unieron, pero para combatir a Dios, hagamos una torre. O sea, ¿qué iban a esperar? Que si Dios venía lo iban a matar. Y todavía tenían el descaro, hagámonos un nombre, por si fuésemos esparcidos. Sabían que estaban en desobediencia. Y las cosas en desobediencia no funcionan. Los matrimonios en desobediencia terminan en divorcio. Los matrimonios basándose en el adulterio, muchos terminan en matrimonios, en conflictos, en peleas. Dos hombres supuestamente en matrimonio termina en crimen pasional. Asimismo, dos mujeres termina en crimen pasional. ¿Por qué? Por la sencilla razón de dejar a Dios por fuera. Esa es la globalización del mundo. Hagámonos un nombre. O sea, Dios no cabe aquí. Dios no cabe en la ONU. Dios no cabe en la Unión Europea. Dios no cabe en todos los países que se juntan. Y cada quien busca una unión para el propósito de dejar lo que es santo, puro y correcto, para sus propios propósitos, para conseguir su propia influencia. ¿O no son así las religiones del mundo? ¿O no son así? ¿O no son así los ideales comunistas, nazistas, fascistas, capitalistas? No son así. Actuar sin Dios. Y si se opone, pelearemos contra él. Pasó hace miles de años, mírelo. Pasó. Todo el mundo está llamando a la unidad, pero ¿a la unidad qué?
porque los países, cada quien está arreglando la situación del virus como ellos quieren, como ellos lo ven. Por eso usted ve tanta mortandad, tanto conflicto. Cada quien está buscando una vacuna individualmente, como les dije al principio. ¿Para qué? Para tener el control y el dominio total sobre las demás naciones, para tener el poder, para hacerse un nombre, para tener influencia. El amor vanidoso a la fama, a la riqueza, el amor a ser exaltado, a ser adorado, los lleva a la sociedad, al mundo, a cometer crímenes. Ya yo se los dije en el primer mensaje. Hitler llevó una Europa arruinada, llena de muertos, llena de cadáveres, de crímenes de guerra. Lo mismo hizo Stanley, lo mismo hicieron los comunistas después que se dividió el bloque soviético. He visto documentales que parecen increíbles, parecen sacados de la imaginación. ¿Por qué? Porque el mundo nada más se une para destruir. Hagámonos un nombre, por si fuésemos esparcidos. O sea, por si Dios viene y nos castiga nuevamente. Ahí está. Y descendió Jehová para ver la ciudad y la torre que edificaban los hijos de los hombres. Y dijo Jehová: he aquí el pueblo es uno, y todos estos tienen un solo lenguaje, y han comenzado la obra, y nada les hará desistir ahora de lo que han pensado hacer. Ya comenzaron un propósito. Ya el mundo se va a poner, las naciones se va a poner con el discurso de la unidad de los pueblos, y el que no esté de acuerdo será perseguido. Dios está viendo que ya comenzaron su propósito. Y dice Dios, cuando Dios dice nada les hará desistir, es que los que se opongan fracasarán. Abraham tuvo que salir. Porque según la historia, dice que Nimrod y los grupos que conspiraron contra esto persiguieron a Taré y a Abraham y a la familia de Abraham, y tuvieron por un tiempo que esconderse, según la historia, los mitos, los escritos árabes y todo. Y Dios le dijo a Abraham: sal de aquí, sal de tu tierra y de tu parentela a una tierra que yo te mostraré. Lo tuvo que sacar de ahí. ¿Por qué? Porque se oponían a ese culto, se oponían a ese propósito. Y Dios dice en el verso 6 del capítulo 11: y nada les hará desistir. Han comenzado, tienen un plan, y el que se les oponga lo van a destruir. Entonces, hermano, el mensaje es que no te dejes engañar de discursos políticos. El único discurso verdadero es el de la Biblia. Aún ten cuidado con predicadores que uno está viendo que son engañadores, que dicen que Dios viene por su iglesia después de la gran tribulación, y en ningún momento, y citan Mateo 24, citan Zacarías 13 y 14, Daniel 9, 24 al 27, Apocalipsis del 4 a 19, ninguno de esos pasajes de la Biblia habla de la resurrección de los cristianos, ni de la resurrección de los muertos. Léalos para que vea, me puede corregir. Ninguno habla del arrebatamiento, o sea, que no es por obra de ángeles, sino por la voz de Jesucristo y del Espíritu Santo que está dentro de nosotros. Se efectúa la transformación de los cuerpos. No lo confunda con cuando el Señor manda a buscar a las tribus de Israel por medio de ángeles. Usted ni siquiera sabe si eso va a ser en 24 horas. Lea Mateo 24 y 25. No habla de resurrección de muertos, no habla de resurrección de cristianos. No aparece la iglesia en ninguno de esos pasajes. ¿Por qué? Porque están preparando la mente para las personas que están siendo engañadas, que no leen la Biblia. Las están preparando para que cuando llegue este momento
se inclinen a las cosas malas, que dobleguen ante la obra que las naciones han comenzado a hacer. Su discurso de unidad es hipócrita. Su discurso de un mundo nuevo es imposible, porque las cosas van de mal en peor. ¿No vio? Yo sí lo vi acerca de el calentamiento global y acerca de las cosas que podían suceder por la contaminación, por la destrucción del planeta, que de las grandes potencias mundiales eran culpables. Hubo una niñita de 16 años llamada Greta, que es activista, lloró ahí delante de ellos y se dio el lujo de llamar a los presidentes inmaduros. Tuvo más valor que la iglesia, que ya la iglesia no le quiere decir pecado al adulterio, a la fornicación, a la idolatría, a la avaricia, que es idolatría. Tuvo más valor que los predicadores, que los que dicen ser profetas y apóstoles y que maestros de la palabra, y son unos charlatanes que no señalan el pecado, que no señalan la mundanalidad, que no señalan la inmundicia en que la iglesia se está arrastrando hoy en día. Son personas irresponsables. Esta niñita Greta los llamó inmaduros. ¿Qué hizo Trump? Se burló de ella y dijo que no estaba pasando nada, que no había contaminación, negando algo que uno ve todos los días, que el mundo iba a mejorar. Así dijo el presidente ruso. Dijo: esa niña la están manipulando, hay alguien detrás de ella que quiere conseguir dinero. Y mire, no está pasando nada. Claro, porque ese es el mensaje de ellos: el que se oponga lo vamos a destruir. Se burlaron de ella. Se burlan de los predicadores de verdad que señalan el pecado. Se burlan de los que predicaban en Nueva York, como David Wilkerson, que se le cumplió una profecía del 1986, búsquelo, y dijo que a Nueva York lo iba a visitar una plaga, que iba a caer la ruina, que iba a caer la recesión. Se burlaban del hombre de Dios. ¿Y quiénes se burlaban del hombre de Dios? Los que decían ser cristianos, los que decían ser predicadores, los que decían ser profetas. Se burlaban de él y hablaban mentiras al pueblo. Le hablan mentira a la iglesia. Ningún mensaje de un predicador de verdad va a decir que las cosas en el mundo se van a componer, porque no se van a componer. Viene ruina, viene destrucción. Y mire, Dios dijo: ellos han comenzado la obra y nada les hará desistir. O sea, los demás países no van a contrarrestar. Los que les llevan la contraria no los van a poder detener, porque eso es lo que pasa. No cuentes con el hombre. El hombre, los políticos, los líderes del mundo están mintiendo porque tienen un plan y nada dejará de existir. Hicieron una torre para detener a Dios, por si fuésemos esparcidos. Mire el descaro. Y Dios dice: ellos han comenzado esta obra y ningún otro los va a detener. Abraham tuvo que huir, según las historias de Arabia, y eso, tuvo que huir con su familia, porque él estaba en contra de eso. Su familia, Nacor, Taré, estaban en contra de eso, y los que hicieron que los persiguieron. Pero nadie puede con la voluntad de Dios. Dios dijo: nada los hará desistir. Ahora descendamos y confundamos el habla de cada uno, para que ninguno se entienda y se confundan. Y Dios les confundió la lengua. El origen de los idiomas viene por la desobediencia. La gente lo ve como un juicio, pero Dios lo hizo para libertar a los pueblos de Nimrod, para libertar a las personas del yugo. Ninguno se entendió, tuvieron que separarse a la brava, y cada quien comenzó a hacer la voluntad de Dios, a fundar países, a fundar naciones. Y todavía a esta gente le quedó esa maldad en el corazón, estos planes en el corazón. Pero Dios les desbarató el consejo, porque Dios es así. Él prende a los sabios en su sabiduría. Y también dice la Escritura: destruiré la sabiduría de los sabios. ¿Ahora qué? Ellos han vuelto a comenzar la obra. Ya los idiomas no son impedimento. Ellos han comenzado a hacer la obra. Y ¿sabe? No tienen una torre literalmente. ¿Sabe que tienen? Armamento nuclear.
el hombre no se va a destruir con el armamento nuclear. Ese armamento nuclear lo tienen para pelear contra Dios. Apocalipsis capítulo 17, ahí ves cómo se reúne otra vez la Babel de la antigüedad, cómo se ha reunido y Dios les ha impedido porque no ha llegado el momento, pero ya Dios tomó una decisión. Apocalipsis capítulo 17 dice de la siguiente manera: el ángel desde el verso 9 habla con Juan y le explica sobre la bestia y todo lo que ha visto y la caída de la ramera. Y después dice, estos 10 reyes han tomado dominio por un momento, como en la Torre de Babel, como un momento. Lea la Biblia, no le dé miedo, lea la Biblia. Y tienen un mismo plan y un mismo propósito. O sea, han comenzado la obra y nada les hará desistir. Tanto que saben que Cristo viene y tienen el armamento nuclear preparado. Y el ángel le dice a Juan, pelearán contra el Cordero y el Cordero les vencerá, porque Él es Rey de Reyes y Señor de Señores. Ahora Dios no va a decir, vamos y pongamos otro idioma en ellos. No. Dios, a través de su Hijo Jesucristo, los va a enfrentar. Y será una mortandad gigantesca. ¿Por qué? Todo el propósito, el dominio de Jerusalén, todo eso, ellos tienen un plan y un propósito. Y ellos piensan que con su armamento nuclear van a poder vencer. Pero Zacarías 14, Apocalipsis 14, Apocalipsis 17, los versos finales dicen que no podrán vencer a Dios, ni jamás lo van a poder vencer. Hermano, hay un propósito. Pelearán contra el Cordero y el Cordero les vencerá, porque Él es Rey de Reyes y Señor de Señores, y los que están con Él son llamados, elegidos y fieles. ¿De qué bando estás tú? Viene una guerra final. La gente está preocupada y que por la tercera guerra, la cuarta guerra no. Vienen muchas guerras, pero la última guerra, ya sabemos quién la va a ganar. ¿De qué lado estás tú? ¿A quién le estás creyendo tú? A los predicadores embusteros falsos, a los falsos maestros que no tienen base bíblica, sino que se la pasan diciendo que tuvieron una nueva revelación, que tuvieron una nueva visión, que tuvieron un nuevo mensaje, cuando la Biblia dice que no hay otra revelación. Es esta palabra. Cuando la Biblia es literal y te dice cómo es, el que no anda conforme a la Escritura no le ha amanecido. El tal se ha pervertido y habla cosas que no sabe y de las cuales, dice el apóstol Pablo, se corrompen. En las que medio entienden, se corrompen y la tuercen, porque hoy se está pensando es en el dinero. Pero dime, ¿para qué sirve el dinero ahorita? Hoy se está pensando en la fama. Dime, ¿para qué sirve la fama ahorita? Si Maluma, DJ Khaled, los famosos del mundo están encerrados en sus casas. No pueden salir de sus casas. Y si salen de sus casas son puestos presos y castigados. Los grandes futbolistas, ¿dónde están? Igual que tú y yo, encerrados en las casas. ¿Cuál es la diferencia? Que nosotros tenemos la Biblia, la palabra de Dios. Mira lo que te acabé de decir de los maltratos, porque la gente se obstina, la gente se estresa, la gente se angustia y no haya qué hacer. Así es la vida sin Dios. Tienen un plan, tienen un propósito y no se van a detener. Los detendrá Cristo, y ahora con mortandad, con castigo, con juicio, porque el Hijo de Dios viene con llamas de fuego, con sus pies de bronce, con su pecho de bronce bruñido, a castigar a los moradores de la tierra, a detenerlos ya de su locura, de sus estupideces, de sus torpezas. El Salmo 2 dice: conspiraron contra Dios y contra su ungido, pero el que está en los cielos se reirá de ellos. ¿De qué lado estás tú? ¿Estás del lado de la palabra? ¿Te molestas cuando el predicador dice que el adulterio es pecado? Que si te divorcias de tu mujer y te casas con otra y viceversa, estás en adulterio y estás en pecado, porque los adúlteros no heredarán el reino de Dios.
no tienen parte con Cristo. Y deje esa bobería de estar diciendo no juzguéis para que no seáis juzgados, porque eso no significa eso. ¿Oyó? El pecado Dios todavía lo llama pecado. El adulterio se llama adulterio, no se llama canita al aire. No se llama canita al aire, no se llama momento de locura o momento de alegría. Se llama adulterio, se llama fornicación, se llama pecado. Y esto éramos algunos de nosotros, pero ya hemos sido lavados con la sangre de Cristo y con el agua de la palabra de nuestro Dios. ¿De qué lado estás? ¿De la torre de Babel, que significa en el hebreo confusión? En el acadio y en el caldeo significa puerta de Dios, sí, pero ¿de cuál Dios? Porque Dios no estaba de acuerdo con ese plan. La Biblia dice, si no os arrepentís, todos pereceréis. Y Ezequiel 18:4 dice, he aquí, todas las almas son mías. El alma que pecare, esa morirá. Porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, sino que tenga vida eterna. Porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo fuese salvo por Él. Escapa por tu vida, hermano. Escapa por tu vida, amigo. Escapa en Cristo Jesús. Hay vida más allá de la muerte. No te angusties, ten paz en Cristo, porque Cristo te ama. Y el plan de Dios no es enviarte al infierno. Es tu plan quererte ir al infierno por no aceptar la palabra de Dios. Dios le dijo a estos en la antigüedad, fructificaos y multiplicaos, llenad la tierra. Y hoy en día Dios nos habla, dice Romanos 1 y Hebreos 1, que Dios nos habla a través de su Hijo para que todo el que crea sea salvo, más nada. Volvámonos a Dios con todo nuestro corazón, con toda nuestra alegría. Denunciamos a los falsos profetas, a los falsos apóstoles, a los impíos, a las profetisas como Jezabel, que enseñan es a divorciarse y a casarse, a caer en adulterio y a fornicar, a hacer comer cosas que a Dios no le agrada y que Dios no ha mandado. Volvámonos a Dios con todo nuestro corazón, porque Él se volverá a nosotros, dice la palabra. Volvámonos a Dios. Seguiremos con este estudio y hablaremos del arrebatamiento de la iglesia. Tenga la Biblia en mano, contienda, cite la Escritura, pregunte, comparte este mensaje, porque este mensaje no es para condenar, es para salvar. Dios te bendiga mucho. Jesucristo te ama. Yo no te he perdido la fe.